Hola, soy Margarita Segarra, soy magíster en Historia y voy a conversar con ustedes sobre la familia en la colonia. Como he mencionado anteriormente, en la legislación vigente para la vida cotidiana, la vida privada, digamos, eran las leyes de Castilla, las 7 partidas, y además, para algunos casos específicos, por la nueva situación traída por la colonia, donde habían otros grupos étnicos, se armó la recopilación de leyes de Indias, que completaba aquellos casos que las leyes de Castilla no contemplaban. Nuevamente, las leyes de Castilla estaban señalando que la patria potestad, la tutela sobre la mujer la tenía, y los hijos y los criados la tenía el varón. Y era pues el que tenía una serie de ventajas a nivel legal y en la vida cotidiana. Las mujeres estaban supeditadas a lo que se decidiera y una aspiración de muchas mujeres ya desde esa época era el matrimonio. No se consideraban muchas alternativas para las mujeres salvo matrimonio o entrar al convento. Pues las mujeres, sobre todo españolas o blancas, a esto se le denominaba tomar estado. Sin embargo, lo que los investigadores como María Emma Manarelli han demostrado es que cuando ya se consolida la colonia, prácticamente el 80% de la población de Lima no estaba casada, sino que estaba amancebada. Y esto creaba pues una situación complicada porque las autoridades buscaban, y también la Iglesia, las autoridades civiles y eclesiásticas, buscaban promover el matrimonio, que es una manera pues de regular la sexualidad, crear canales de herencia, etcétera, y de control social. Pero no era lo real. Lo real era que tanto por las características de la conquista, la misma costumbre de la barraganía que traían los españoles y el hecho de este fácil acceso sexual a otras mujeres, las relaciones extraconyugales fue lo que predominó. Y inclusive hay un altísimo porcentaje, por tanto, de hijos ilegítimos. Entonces, la figura de los amancebados es una figura como un poquito contradictoria, porque por un lado las autoridades por momentos se mostraron tolerantes, porque era pues un grueso de la sociedad urbana que estaba en esas condiciones, pero al mismo tiempo buscaban una sanción, ¿no? En las leyes y ajustar a la gente y orientarla hacia el matrimonio. Por su lado, la Iglesia era abiertamente contraria a los amancebamientos y habían visitadores que iban a las casas y preguntaban a los vecinos, los usaban como testigos, y preguntaban cosas como comparten comida, la mujer le lava la ropa, entonces para tratar de tener indicios de si el hombre realmente estaba viviendo allí. Eran muy frecuentes cuando la pareja era soltera o si era un hombre de una posición superior, digamos, un español y una mestiza, era muy frecuente la figura de la mancebía. Cuando eran ambos españoles era más frecuente el matrimonio. Si la mujer era muy pobre, también habían amancebamientos con mujeres de este grupo social, ¿no? En la población indígena esto no era un problema porque estaba entre sus pautas habituales. El matrimonio indígena era sumamente bajo, ¿no? Y bueno, en los esclavos casi no hay información porque había tan poco interés por la sexualidad de los esclavos que inclusive no registraban cuando nació un niño exactamente quiénes eran los padres, bastaba saber la madre porque la esclavitud se heredaba por la madre, por vientre, ¿no? Entonces, en esta sociedad pues había alta tasa de hijos ilegítimos y hubo una serie de estrategias para lidiar con este tema, pues porque ¿qué pasaba con ellos? Era completamente distinto a lo que pasaba en el sector blanco, por ejemplo, que lo que pasaba en los otros. Entre los blancos hubo muchas mujeres y bueno, algunos hombres también de fortuna que se preocuparon por estos niños que eran ocultos, que aparecen en sus partidas de bautizo como hijos de padres desconocidos, pero que era porque las mujeres habían querido ocultar esta realidad, qué sé yo, a través del traje, el guardainfantes que apretaba el vientre, oyéndose a las huertas, la familia había ocultado esto, y entonces con estos niños lo que se hacía era entregarlos a familias bondadosas y que los iban a criar,
o darlos a la iglesia. Y también, lamentablemente, hubo casos de niños que eran dejados en las calles, botados en muladares, etc. Entonces, la compasión, si se quiere, de algunas mujeres filántropas o de algunos hombres piadosos llevó a convocar a algunos virreyes, como Luis de Velasco. Incluso hubo una bula papal para formar casa de niños huérfanos, ¿no? Que acogía a algunos niños blancos abandonados, y ahí se les contrataba pues amas de leche, ¿no? Y en otros casos habían familias que criaron a estos niños. Cuando se trataba de niños mestizos, muchas veces estas familias los trataron un poco como criaditos. Y en el caso de niños indígenas no había ninguna posibilidad, porque nunca un niño, digamos, de los grupos indígenas iba a ser aceptado por una familia blanca. Entonces tampoco hay información, pero se deduce que esto no se daba. En el caso de los niños nacidos entre el amo y la esclava, es un tema complejo, hay algunas investigaciones al respecto, porque muchas veces estas mujeres esclavas consintieron en la relación con el amo para obtener carta de libertad, que a veces se le cumplió, a veces no. Y en muchos casos este hijo, tuvo suerte diversa. En algunos casos fue liberado, en otros casos el padre, digamos, le dio algún privilegio, incluso le puede haber dado manejo de bienes, pero no, es muy raro los casos que fueron asumidos como los otros hijos. Los casos de los hijos ilegítimos dio lugar a toda una legislación que se mandó incluso al Consejo de Indias en España, y que ha sido investigado por Ann Twynham, la norteamericana, porque en la legislación se dividió muy nítidamente a los hijos en dos grupos, sobre todo los blancos y mestizos, que eran los que tenían las grandes sumas que costaba cambiar de estatus, dejar de ser ilegítimo y pasar a ser legítimo. Entonces, los hijos que eran naturales, que eran producto de dos padres solteros, en donde había la posibilidad de que más adelante se casaban, casi siempre la corona dio autorización para que ellos fuesen legitimados, previo pago, ¿no? Incluso cuando a veces los del Consejo de Indias o la Cámara que veía esto decían, no, pero es que ellos podrían casarse, estos solteros, y no lo están haciendo, y quería poner cortapisas, el rey y su cortejo insistieron en que fuesen legitimados, con lo cual tenían derecho a herencia, y esto era muy importante, y recuperaban honor. Pero en el caso en que eran hijos llamados, así llamados bastardos, en esta Cámara en España se dividían en tres categorías. Si eran producto del adulterio, es decir, normalmente un hombre casado y una mujer soltera; si eran hijos sacrílegos o de una mujer con un cura; y si eran hijos, en la tercera categoría eran, expósitos. Entonces, en el caso de los hijos naturales no había problema. En el caso de los hijos adulterinos, sí, la Cámara muchas veces puso serias objeciones y o subió el monto altísimo de lo que se tenía que pagar, o rechazó el que fuese considerado legítimo. En el caso de los sacrílegos, curiosamente, en más casos permitió, aunque criticaban terriblemente esta barbaridad, ¿no? Estas mujeres que hacían estas cosas. Y en el caso de los expósitos, como muchos de los niños expósitos que eran expuestos, abandonados y colocados en una iglesia o en una familia o en estas casas de niños huérfanos, podía ser que hubiesen sido abandonados porque los padres eran blancos pero pobres. De alguna manera podía ser que fuesen solteros, les dieron el beneficio de la duda y les dieron la legitimidad. Entonces, hay estos casos, los más severos eran los que eran abiertamente producto del adulterio, ¿no? Pero bueno, se sabe de casos que incluso ahí un mexicano creo que dio 40,000 pesos, que era una suma enorme, desproporcionada, para poder dar la legitimidad a su hijo y que fuera considerado con honor y tuviera derecho a la herencia, ¿no? Entonces, a esta figura se agrega el que era una sociedad en donde la unión, sobre todo el tema del matrimonio por amor, era poco frecuente. El tema del matrimonio por arreglo de la familia es
predominante. En la élite era pues toda la familia, era una red en donde había mucho matrimonio endogámico, tío, sobrina, ¿no? En donde habían incluso, se usaba mucho la dote para aumentar, para proteger a la mujer, para que tuviera una vida parecida a la que tenía con sus padres en términos materiales, y también para mejorar sus oportunidades en el mercado matrimonial. Entonces, con una muy buena dote, la mujer podía corregir si no era virgen, podía corregir si no era muy bella, etcétera, se le colocaba mejor. Entonces, en las clases altas la dote fue importantísima. Inclusive a veces se inventó la dote. Hay muchos litigios sobre el tema. Hay un historiador, Paul Rizo-Matrón, que trabaja mucho el tema de una dote de honorificencia que era falsa, en donde un personaje da casi toda su fortuna en dote a su hija única, pero en un acuerdo privado con el yerno, el futuro yerno, le dice que no se la va en verdad a dar, que lo que quiere es que la gente hable, porque esto era ante el notario, que la gente diga cómo dota a su hija con tantos esclavos, tantas tierras, tantas propiedades, tantas joyas, tanta ropa, tantas calezas. Quiere decir que es sumamente rico y es sujeto de crédito. Era un personaje que comerciaba con esclavos hasta Buenos Aires, en fin. Entonces, ¿qué pasa? Que al final la hija se muere muy rápido y él se vuelve a casar y luego también se muere, y la esposa y la nueva hija reclaman esto que nunca se pensó ser reclamable, se convierte en un litigio que llegó hasta el siglo XIX, ¿no? Pero eran muchos casos en que también tenía una repercusión de imagen, ¿no? No eran del todo ciertas estas dotes. A fines de la colonia, la dote pasa al resto de la sociedad, y hasta en los grupos más bajos de los libres, no de los esclavos, empiezan a aparecer formas de dotar, dando pues vestidos, dando panaderías, negocios, y la figura ahí ya cambia completamente, incluso entra a los primeros años de República, ¿no? Y yo he encontrado para 1903, pleno inicio del siglo XX, que en Arequipa habían casas, casas dotales, donde se decía que se acumulara para dotar a la hija, ¿no? O sea, son costumbres que duraron muchísimo. Pero bueno, el fuerte se dio en la colonia. El grupo más central en fue la élite, que tenía mucho cuidado de no repartir sus bienes, ¿no?